A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica se ha visto envuelta en numerosas controversias relacionadas con niños, dejando una profunda herida en la sociedad y generando una crisis de confianza en la institución. Estos casos, que involucran a sacerdotes y otros miembros de la Iglesia, han sacado a la luz una problemática que ha afectado a miles de víctimas en todo el mundo. En el contexto actual del Perú, la figura de Juan Luis Cipriani Torne, arzobispo de Lima y miembro del Opus Dei, ha estado marcada por la polémica. Desde sus declaraciones sobre temas sociales hasta su postura política y las recientes sanciones impuestas por el Vaticano, Cipriani se ha convertido en un personaje divisivo tanto dentro de la sociedad como de la Iglesia. Su trayectoria plantea preguntas sobre cómo llegó a ocupar una posición tan influyente y qué sucesos marcaron su vida y lo llevaron a su situación actual. En este video, exploraremos la conexión entre la problemática de los en la Iglesia Católica y la figura de Juan Luis Cipriani. Analizaremos su trayectoria, sus declaraciones y las acciones que ha tomado en relación con esta delicada situación. Además, examinaremos el impacto de estos casos en la Iglesia peruana y la sociedad en general. A través de este análisis, buscaremos comprender cómo la Iglesia ha enfrentado esta crisis, qué medidas ha tomado para proteger a los niños y qué papel ha jugado Cipriani en este proceso. Asimismo, reflexionaremos sobre la importancia de escuchar y apoyar a las víctimas, así como de exigir justicia y transparencia a las instituciones religiosas. Primeros años y formación. Juan Luis Cipriani Torne nació el 28 de diciembre de 1943 en Lima, Perú, en el seno de una familia de profundas raíces italianas. Sus padres, inmigrantes que llegaron al Perú en busca de un futuro mejor, inculcaron en sus 11 hijos valores como la disciplina, el trabajo arduo y la fe católica. Juan Luis, como cuarto de 11 hermanos, creció en un hogar donde la unión familiar y las tradiciones eran pilares fundamentales. Desde temprana edad, demostró ser un niño inteligente y curioso, ávido de conocimiento y con una gran capacidad para el liderazgo. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio Inmaculado Corazón, donde destacó por su dedicación y su facilidad para aprender. Luego, ingresó al Colegio Santa María, donde continuó sobresaliendo en el ámbito académico y se ganó el respeto de sus compañeros y profesores. Durante su juventud, Juan Luis no solo se destacó por su intelecto, sino también por su pasión por el deporte. En especial, el baloncesto se convirtió en una de sus grandes aficiones, llegando a formar parte de la selección nacional del Perú durante 6 años. Su disciplina, su espíritu de equipo y su determinación para alcanzar sus metas fueron cualidades que lo acompañarían a lo largo de su vida. En un principio, su camino parecía estar orientado hacia la ingeniería. Ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se graduó como ingeniero industrial. Sin embargo, a pesar de su éxito en este campo y su destacada trayectoria deportiva, una inquietud interior lo llevó a replantearse sus objetivos y a buscar un sentido más profundo para su vida. Fue así como, tras un período de reflexión y discernimiento, Juan Luis Cipriani descubrió su vocación religiosa. A pesar de haber cultivado su fe desde la infancia, fue en este momento de su vida cuando sintió el llamado de Dios para servir a la Iglesia y a sus semejantes. Esta decisión marcaría un giro trascendental en su vida y lo llevaría a iniciar un nuevo camino, donde su liderazgo y sus capacidades serían puestas al servicio de la comunidad católica. Vocación religiosa y ascenso en la Iglesia. A la edad de 19 años, mientras cursaba sus estudios de ingeniería y disfrutaba de su éxito en el baloncesto, Juan Luis Cipriani experimentó un profundo llamado espiritual. Sintió la necesidad de entregar su vida a Dios y servir a la Iglesia católica. Tras un período de discernimiento, decidió solicitar su admisión en la prelatura del Opus Dei, una institución dentro de la Iglesia que se caracteriza por su exigencia en la disciplina y su enfoque en el apostolado en medio del mundo. La decisión de ingresar al Opus Dei no fue casualidad. Cipriani se sintió atraído por la espiritualidad de esta institución, que promueve la santificación del trabajo y la vida ordinaria. Su deseo de vivir su fe de manera comprometida y su búsqueda de un camino de perfección lo llevaron a abrazar los ideales del Opus Dei. Después de varios años de formación y estudio, en 1977, Juan Luis Cipriani fue ordenado sacerdote en Madrid, España. Este fue un momento trascendental en su vida, ya que marcó el inicio de su camino como pastor y guía espiritual.
Con gran entusiasmo y dedicación, se entregó al servicio de la Iglesia, buscando siempre llevar el mensaje de Cristo a todos aquellos que lo necesitaban. Su compromiso y sus cualidades de liderazgo no pasaron desapercibidos dentro de la Iglesia. En 1988, fue nombrado obispo auxiliar de Ayacucho, una región del Perú que en aquel entonces se encontraba en una situación particularmente difícil debido al conflicto armado interno con el grupo terrorista Sendero Luminoso. En Ayacucho, Cipriani demostró su valentía y su compromiso con la población más vulnerable. A pesar de la violencia y la crisis social que azotaban la región, trabajó incansablemente para llevar ayuda y esperanza a las comunidades afectadas. Su labor fue reconocida y valorada por muchos, lo que contribuyó a su rápido ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica. En 1995, Juan Luis Cipriani asumió como arzobispo de Ayacucho, una posición en la que tuvo que enfrentar desafíos aún mayores. La violencia y la pobreza seguían siendo una realidad en la región, pero Cipriani no se dejó amedrentar. Continuó trabajando incansablemente por el bienestar de su comunidad, buscando siempre soluciones pacíficas a los conflictos y promoviendo el desarrollo integral de las personas. Su dedicación y su liderazgo lo llevaron a ser nombrado arzobispo de Lima en 1999, el cargo eclesiástico más importante del país. Esta designación fue un reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la Iglesia peruana. Pero su ascenso no se detendría allí. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, convirtiéndose en el primer cardenal del Opus Dei en la historia. Este nombramiento consolidó su poder dentro de la Iglesia y lo convirtió en una figura influyente no solo en el Perú, sino también a nivel internacional. A pesar de su éxito y su reconocimiento, la trayectoria de Cipriani no ha estado exenta de controversias. Sus posturas y declaraciones sobre diversos temas han generado debates y críticas, pero él se ha mantenido firme en sus convicciones, defendiendo siempre lo que cree que es justo y correcto. Acusaciones y sanciones del Vaticano. En el año 2019, la trayectoria de Juan Luis Cipriani como cardenal y arzobispo de Lima se vio abruptamente interrumpida por una serie de graves acusaciones que sacudieron los cimientos de la Iglesia peruana y generaron un terremoto mediático. Denuncias de abuso sexual, que habían estado circulando en voz baja durante años, finalmente salieron a la luz pública, poniendo en jaque su prestigio y su posición dentro de la Iglesia. Ante la gravedad de las acusaciones, el Vaticano, máxima autoridad de la Iglesia Católica, no pudo permanecer indiferente. Siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, se inició una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las denuncias. La investigación del Vaticano, llevada a cabo con la máxima discreción y rigor, se prolongó durante varios meses. Se tomaron declaraciones a las presuntas víctimas, se analizaron documentos y testimonios, y se evaluaron todas las pruebas disponibles. Finalmente, tras un exhaustivo análisis, el Vaticano emitió su veredicto. Las conclusiones de la investigación fueron contundentes. Se encontraron elementos suficientes para considerar que las acusaciones de abuso sexual contra el cardenal Cipriani eran creíbles. Ante esta situación, el Vaticano actuó con firmeza y determinó imponer sanciones disciplinarias al cardenal. Las sanciones impuestas por el Vaticano a Cipriani fueron severas y sin precedentes. Incluyeron restricciones en su actividad pública, lo que significó que ya no podría ejercer como arzobispo de Lima ni participar en actos religiosos oficiales. Además, se le impusieron limitaciones en su lugar de residencia, obligándolo a abandonar el país y residir en el extranjero. Pero las sanciones no terminaron ahí. El Vaticano también le prohibió portar insignias cardenalicias, lo que implica que ya no puede vestir los símbolos que lo identifican como cardenal de la Iglesia Católica. Esta medida, de gran simbolismo, representa un duro golpe para Cipriani y un claro mensaje de desaprobación por parte del Vaticano. A pesar de que Cipriani ha negado reiteradamente todas las acusaciones y ha asegurado ser víctima de una campaña de desprestigio en su contra, el Vaticano confirmó en enero de 2025 que las sanciones siguen vigentes. Esta decisión, ratificada por la máxima autoridad de la Iglesia, deja en claro que el caso Cipriani no está cerrado y que las acusaciones en su contra son tomadas muy en serio. La confirmación de las sanciones ha generado diversas reacciones dentro de la Iglesia en el Perú. Por un lado, están aquellos que aún defienden a Cipriani y creen en su inocencia, argumentando que es víctima de una persecución injusta.
Por otro lado, están quienes consideran que su tiempo en la iglesia ya terminó y que debe asumir las consecuencias de sus actos. Esta división dentro de la iglesia peruana es un reflejo de la profunda herida que ha dejado este caso. La credibilidad de la institución se ha visto seriamente dañada y la confianza de los fieles ha sido puesta a prueba. El caso Cipriani es un claro ejemplo de la lucha que enfrenta la Iglesia Católica para combatir los abusos sexuales en su seno y proteger a las víctimas. La tolerancia cero hacia este tipo de delitos es un compromiso que el Vaticano ha reafirmado una y otra vez, y las sanciones impuestas a Cipriani son una muestra de ello. Sin embargo, más allá de las sanciones, queda un largo camino por recorrer. Es necesario seguir investigando y esclareciendo todos los casos de abuso, escuchar y apoyar a las víctimas, y trabajar incansablemente para crear un ambiente seguro y libre de violencia para todos. Situación actual y reflexiones. Hoy, a sus 81 años de edad, Juan Luis Cipriani ha adoptado un perfil bajo y se encuentra alejado de la vida pública y de sus anteriores responsabilidades en la iglesia. Su residencia se divide entre Madrid y Roma, dos ciudades que le permiten mantener un contacto cercano con su círculo más íntimo y seguir de cerca los acontecimientos relacionados con su caso. Aunque ya no participa en eventos eclesiásticos ni ejerce ningún cargo oficial dentro de la iglesia, Cipriani ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de que se esclarezca la verdad sobre las acusaciones que pesan en su contra. Ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades y a defender su inocencia en todas las instancias necesarias. A pesar de su retiro, el caso Cipriani sigue siendo un tema de debate y controversia dentro y fuera de la iglesia. Las acusaciones de abuso sexual, las sanciones impuestas por el Vaticano y la falta de transparencia en el manejo de la situación han generado diversas reacciones y cuestionamientos. La forma en que el Vaticano ha abordado este caso ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores de la sociedad y de la propia Iglesia. Se ha cuestionado la falta de transparencia en el proceso de investigación y la lentitud en la toma de decisiones. Asimismo, se ha puesto en duda la justicia de las sanciones impuestas a Cipriani, argumentando que no se le ha permitido ejercer su derecho a la defensa de manera plena y que se ha vulnerado su presunción de inocencia. El caso Cipriani también ha generado preguntas sobre el futuro de líderes religiosos envueltos en controversias similares. ¿Qué medidas se tomarán para prevenir y sancionar este tipo de delitos? ¿Cómo se garantizará la protección de las víctimas y la transparencia en los procesos judiciales? Estas son algunas de las interrogantes que plantea el caso Cipriani y que invitan a la reflexión sobre la necesidad de una iglesia más justa, transparente y comprometida con la protección de los más vulnerables. Más allá de las responsabilidades individuales, este caso nos interpela como sociedad y nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar y apoyar a las víctimas, de exigir justicia y de trabajar por un mundo donde los abusos sexuales no tengan cabida. La historia de Juan Luis Cipriani Torne no es solo un relato personal, sino un reflejo de las tensiones y controversias más amplias que enfrentan muchas instituciones religiosas en el mundo de hoy. A lo largo de los años, la Iglesia Católica, como muchas otras instituciones, ha sido cuestionada por su manejo de acusaciones graves relacionadas con el abuso infantil, un tema que sigue siendo uno de los más dolorosos y divisivos dentro de la sociedad global. Enfrentados a casos de abuso que han afectado a miles de personas, especialmente niños, las acciones de la Iglesia, tanto en su respuesta como en su gestión de estos casos, han sido objeto de un escrutinio feroz. Las víctimas han exigido justicia, mientras que la institución se ha visto presionada a reformar sus estructuras y prácticas. Sin embargo, las respuestas a menudo han sido vistas como insuficientes, lo que ha provocado un debilitamiento de la confianza en la Iglesia en muchas partes del mundo. Este contexto de crisis institucional ha llevado a que figuras como Cipriani, envueltas en controversias, se vean también como símbolos de un problema mucho mayor dentro de la jerarquía eclesiástica: la falta de transparencia y la necesidad urgente de rendir cuentas. La Iglesia se enfrenta ahora a la dura tarea de reconstruir su reputación y reafirmar su compromiso con la justicia y la protección de los más vulnerables, especialmente los niños. ¿Hasta qué punto es posible que las instituciones religiosas superen este legado de desconfianza? ¿Qué medidas deben tomarse para garantizar que tales tragedias no se repitan en el futuro? Deja tus pensamientos en los comentarios, y no olvides suscribirte para seguir explorando estos temas importantes. Hasta la próxima.